Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Elías Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy, lunes 7 de octubre de 2024, continuamos con estos programas especiales sobre Palestina. Ya hemos tenido aquí en este set a Mayet Dixie, quien es el de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, periodista, que a propósito, nuestra solidaridad para Wafika Ibrahim, directora del canal Al Mayadín en el Líbano, en Beirut, que su edificio de residencia fue bombardeada la semana pasada y ha perdido todo, hasta la foto de sus nietos, me ha contado el día de viernes de la semana pasada que ocurrieron estos hechos. Pero hoy vamos a continuar con este especial de Gaza, un año de genocidio y resistencia, y tenemos a un invitado desde Colombia. Pero el hecho de que esté en Colombia, él conoce perfectamente la situación de diversos conflictos y sobre todo de la parte árabe. Se trata del querido y estimado y reconocido profesor Víctor de Currea Lugo, que él es médico, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario, periodista también, de formación médico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha hecho estudios en masterado de en Latinoamérica en la Universidad de Salamanca, con la tesis Poder y Guerrillas en América Latina, PhD de la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Derecho a Salud en Colombia y tesis postdoctoral sobre el proceso de paz allí en Colombia, en la Universidad Nacional Simón Rodríguez. ¿Y por qué hablo de experiencia? Porque en su trabajo humanitario lo ha hecho tanto en Colombia, en Palestina, que es el tema que nos ocupa, los campamentos del Sahara Occidental, los que conocemos esa zona, sabemos de qué estamos hablando, en Darfur, en Sudán, entre otros contextos. Igualmente ha trabajado en la parte humanitaria con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, con el CICR, y fue creador y coordinador del programa de protección a la misión médica. Estimado profesor Víctor de Currea, buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Europa Central en este lunes 7 de octubre. Bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por el buenos días en un momento en que es difícil pronunciarlo cuando las noticias que nos llegan son dolorosas, tanto de Líbano como de Siria, como de Palestina ocupada. Es realmente preocupante y la pregunta digamos, la preocupación que nos aqueja a muchos es si ya estamos o no ante una tercera guerra mundial y si de pronto el riesgo de una guerra nuclear está sobre la mesa. Así es, profesor. Pero antes de ir al tema que nos ocupa, muchos que le seguimos, que lo leemos, que conocemos de su trabajo y que lo valoramos, especialmente cuéntenos en qué anda en estos momentos en sus labores humanitarias de escritura de periodista. Bueno, pues este año he podido visitar 5 países diferentes de Oriente Medio en diferentes viajes y a partir de eso produjimos este libro que se llama Palestina, Genocidio y Resistencia. Es un trabajo recién salido en Colombia y recoge testimonios, entrevistas con palestinos en campos de refugiados, trabajos del terreno, análisis jurídicos. Yo viví en Jerusalén hace 21 años. Trabajé en Gaza y a partir de eso logramos este contexto, este libro, compendio de trabajos que además incluye como cosa interesante un esfuerzo periodístico basado en 5 entrevistas que yo creo son relevantes para el público. La primera es una con el Frente Democrático de Liberación Palestina, otro con el Frente Popular, otra con dirigentes de Hezbollah en Líbano, otra con dirigentes de Yihad Islámico y otra con dirigentes de Hamas. Entonces recoge la mirada de lo que conocemos como la resistencia y a propósito va a ser publicado por Editorial Chalaparta, yo creo que sale este mes de octubre en Bilbao. Entonces, esta es la edición colombiana, estamos trabajando ya en la edición española del Estado español, saldría Chalaparta
y me parece que sirve como documento de análisis, de discusión testimonial de lo terrible que estamos viviendo. Profe, las personas que estamos interesadas y que le seguimos, repito, en obtener por lo menos esta última producción, ¿cómo podemos hacer? Pues la página web de la editorial Ícono es la editorial que lo sacó en Colombia y yo creo que ya pues en unos 20 días lo tendremos en editorial Chalaparta, precisamente en País Vasco. Entonces a través de las páginas web de ellas pueden acceder. Ahora los invito a que visiten mi página web victordecurrealugo.com y ahí hay algunos artículos. Por ejemplo, estas entrevistas están traducidas al árabe, al inglés, al francés, al español. Dentro de mi página web se pueden descargar gratis y me parece que ayudan al debate político que estamos viviendo. ¿Por qué mi insistencia? Más allá de que uno sea el autor, es porque tenemos que acceder a las voces del otro lado. Estamos cansados de la voz del sionismo que nos está diciendo por todos los medios de comunicación, aquí, allá, acullá, y nos establece una verdad. Pero bueno, ¿qué tal si miramos, oímos a la contraparte y encontramos cosas realmente maravillosas que nos ayudan a entender de otra manera lo que está pasando? Mirar la prensa contrahegemónica, no seguir la prensa hegemónica en todos los sentidos. Profe, a lo que nos ocupa en este momento, Gaza, un año de genocidio y resistencia, ¿cuál es su mirada externa como colombiano, pero que conoce, lo ha estudiado, lo ha vivido en el caso que nos ocupa allí de Palestina, de Gaza, para no hablar hoy del Líbano, de Siria, de Yemen, etcétera? Bueno, fundamentalmente es entender algunas cosas que pueden sonar a lugar común, pero que hay que repetirlas, ¿no? Gaza efectivamente es una cárcel a cielo abierto. Cuando uno entra o sale de Gaza, los controles son absolutamente brutales. El acceso a veces a medicamentos tan simples como tramadol, por ejemplo, o algunos antibióticos no se consiguen en Gaza. Yo recuerdo en el 2003, hace 21 años, hablando en una terracita de Gaza, charlando, viendo la ciudad, hablábamos del riesgo de una ofensiva militar. Eso se dio en el 2008, se dio en el 2012, se dio en el 2014, se repitió en el 2019, se dio en el 2021 y finalmente esta operación genocida brutal que sobrepasa los 42.000 muertos contados. Ahora los no contados se habla de más de 10.000 personas enterradas bajo los escombros, desaparecidos. Se habla de más de 95.000 heridos. Las cifras son brutales. Se habla de 10 niños, por lo menos al día 10 niños quedan amputados de los que sobreviven. El número de partos es de 160 partos al día en condiciones absolutamente miserables. Hace poco en Egipto revisé algunos datos y, por ejemplo, se habla de 52.000 pacientes con diabetes con graves problemas de acceso a la insulina o sin acceso a la insulina, cientos de miles con hipertensión, o sea, los datos que hay son absolutamente brutales. Uno no alcanza a imaginar, y claro, los números tienen un problema, mi estimado, es que los números nos engañan y a veces los números no nos dejan ver la realidad. Entonces uno dice, sí, 7, 20, pero resulta que detrás de eso está Fátima, está Mariam, está uno que se llama Ibrahim, uno que se llama Mohamed, uno que se llama Hassan, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene amores, desamores, igualitos que nosotros. Entonces, imaginémonos eso, multiplicar los dolores por miles y miles, una ciudad, una región, perdón, Gaza central, toda la franja brutalmente desplazada, cuando uno dice el 90% desplazados, pensemos en Colombia, es como si en Colombia de 50 millones se hubieran desplazado 45 millones. O sea, uno no alcanza a imaginar el 80% de la infraestructura destruida. No hay una sola universidad en pie. Han atacado todos los hospitales, algunos de ellos hasta las ruinas. Es brutal lo que se vive y con una actitud absolutamente genocida. Esto debe quedar claro. Es decir, cuando uno oye compañeros con los que tengo contacto desde Gaza que le dicen a uno, mire, entraron y apagaron las incubadoras o evacuaron los hospitales o hicieron tiro al blanco con las mujeres que iban camino a los servicios de ginecobstetricia para control de embarazo. Cuando uno ve todo esto, el uso de fósforo blanco,
el uso de perros botados contra civiles, el asesinato masivo incluso el excavar cementerios para robarse los cuerpos. Todo esto está ampliamente documentado y uno dice, si esto no es un genocidio, ¿qué es genocidio? Eso es lo que llevamos hoy, un año. Pero una cosa importante, y perdóname que caiga en el monólogo, es que ninguno de los crímenes que ha cometido Israel, ninguno es novedoso. Es decir, antes de hace un año, ya Israel demolía casas, asesinaba niños, secuestraba personas, ametrallaba hospitales, ametrallaba ambulancias, se robaba cuerpos, detenía menores de edad, bombardeaba esos centros poblados, utilizaba fósforo blanco. Todo esto, no hay un solo crimen después del 7 de octubre que sea novedoso. Es decir, la comunidad internacional sabía perfectamente lo que estaba pasando y ahora parecen sorprendidos como si fuera una novedad, como si esto fuera una sorpresa cuando ha sido una práctica en los últimos 76 años y por tanto tenemos que hablar de un genocidio no de hace un año, sino de hace 76. Así es, estimado profesor Víctor de Currea Lugo, que está hoy en Colombia. Profe, usted está en Colombia, yo estoy en Europa Central. Este programa se emite desde Bilbao, en Euskal Herria. Conocemos usted y yo esa parte del Medio Oriente y la hemos visto, la hemos vivido, no de ahora, como usted dice, hace años, los que hemos caminado esas calles polvorientas de Gaza, donde nos acogían mujeres, amigos, hermanos que hoy ya no están, sitios que ya hoy no aparecen. Profe, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿es que hay conciencia en Colombia, en Latinoamérica, de eso que usted está contando, que hemos venido relatando y aquí en este programa lo hemos, en este canal lo hacemos cada semana sobre el tema de Palestina? ¿Qué pasa con esa parte de concientización, de ver y sensibilizar la realidad de lo que ocurre al otro lado del mundo? Varias cosas. La primera es que hemos renunciado a la universalidad de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la creación de los estados en Oriente Medio hizo que la gente antes de ser árabe se considerara jordano o egipcio o sirio y ahí ya perdimos. Es como cuando en América Latina cometemos la torpeza de creer que los colombianos y los venezolanos somos diferentes, ¿no? Lo mismo. Entonces, y a partir de ahí decidimos los derechos. Entonces, usted tiene derecho porque es de tal país o tiene tal color o tiene... Ahí yo creo que perdimos muchísimo. Lo segundo es que Colombia es un país que como lo conocemos, eh, profundamente local, cerrado. Es un país que no mira al mundo, es un país donde los medios de comunicación sacan en cuatro renglones, la columna internacional son cuatro noticitas ahí fuera de contexto. Es un país donde yo suelo decir que si usted distingue Irán de Irak, ya es un experto. Entonces, la formación universitaria en relaciones internacionales está mirando a Miami y a Washington, no, no hay una mirada al mundo. No hay una formación en inglés, en idiomas, no hay una apertura a lo que está pasando en otras partes del planeta. Pero aparte de eso, es una ciudad, es un país, Colombia, muy influenciado por el sionismo. Recordemos que aquí la mayoría de contratos del Ministerio de Defensa se hacían con Israel o se hacen, donde aquí se produjo el fusil Galil, con el que llegaron a matar tantos líderes sociales, fusil israelí, la subametralladora UCI. Pero además aquí en Colombia los grupos paramilitares fueron formados por exmilitares israelíes, por oficiales del ejército de Israel, estuvieron aquí entrenando y formando a los paramilitares. Pero además de eso, no gratuitamente nos llamaban la Israel de América Latina. Y había gente que se sentía orgullosa. Con la llegada del nuevo gobierno, aunque ha sido profundamente difícil, nos hemos encontrado con un gobierno que es capaz de romper relaciones con Israel, llamar genocida a Netanyahu, dejar de venderle carbón, llevar ayuda humanitaria, dejar de comprarle armas. Todo esto no es poco, no es poco en un país donde la cultura mediática y la cultura social, especialmente por algunas de las neoiglesias, neoevangélicos y neocristianos, nos hablan del pueblo elegido. Aquí hemos logrado algunas cosas, aparte de la movilización social, aparte de foros importantes, de publicaciones, de debates.
de denuncias, es esto que les puede parecer tonto desde Europa, pero aquí ha sido muy importante, que la gente distinga lo que es sionismo de lo que es semitismo. Que la gente entienda que yo soy antisionista porque rechazo la formación de un Estado eh, solo para judíos, en el sentido de que es excluyente, de que no es democrático, de que es expansionista, de que es autoritario, de que es racista, supremacista. Pero no soy antisemita, que sería perseguir a alguien por hablar una de las lenguas semitas. Esa distinción que aquí no se daba entre lo que es semita y sionista, ya es un logro. Que salgan miles de personas a la calle a bandear la bandera palestina es un logro. Que los programas, las columnas de opinión los están mirando, ya es un logro. Que la gente entienda por qué Colombia no le debe vender más carbón a Israel, es un logro. Y esto es bien importante, en las marchas de la izquierda, por ejemplo, el 1 de mayo, las banderas palestinas estuvieron todo el tiempo. Y en las marchas de la derecha, las banderas de Israel aparecen todo el tiempo. Entonces digamos que aquí en Colombia ya tenemos claramente de qué lado estamos. Exactamente, eso hace parte también de la influencia de la prensa hegemónica, que como usted bien lo dice, se encarga de sacar 5 líneas y es todo para declarar que jamás es terrorista, que los árabes inclusive le han vendido esa islamofobia también, ¿sí? La arabofobia también la han vendido los medios hegemónicos, que todo lo que se ponga un turbante ya es terrorismo. Entonces, todo Sí, eso ha influido en Colombia, en Latinoamérica, sí, hablando un poco más sí. de territorio geopolítico en Sudamérica, que la prensa hegemónica ha influido en ello. Y es triste, es doloroso, profesor. Sí, sin duda, aquí se ha construido un árabe y un musulmán del tamaño de los miedos de la derecha. Entonces, yo solía, o suelo en clase a veces llevar un Corán y preguntar, ¿no? ¿Qué creen ustedes que dice el Corán? Entonces la gente le dice a uno, no, que hay que imponer la fe por medio de la violencia, que si uno se mata le dan 70 vírgenes en el paraíso, todos los mitos los típicos tópicos de los que nos encontramos. Entonces yo siempre saco el libro, el Corán y les digo, bueno, el que me encuentre eso aquí, le pongo 5/5 en la materia y ya no te nadie se atreve. O sea, tengo una amiga musulmana, colombiana, musulmana, ella le gusta usar el velo porque es su opción religiosa, y a la gente le pregunta a veces, ¿y en su país qué comen? A ver, mi país es Colombia, nací en Fusagasugá, yo soy de aquí. Entonces, como que hay un afán de crear, así como a los colombianos, todos los colombianos son narcotraficantes, todos, todos. Y todos los brasileros bailan samba, todos, todos. Y todos los argentinos juegan fútbol. Todos esos típicos tópicos que son profundamente ridículos, es con lo que se ha importado la idea del árabe, ¿no? El árabe, no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes, pero aquí creen a veces que sí, que todo eso es lo mismo, que todos son terroristas. Entonces, una vez tú tienes, especialmente con la impronta de Hollywood montado en la idea de que estos son los malos y estos son los buenos, ya es muy difícil romper, pelear uno contra medios de comunicación que están en las películas todo el tiempo hablándole los judíos como la eterna víctima, los palestinos siempre son los terroristas. Entonces, pelear contra esa construcción no es fácil, pero algo hemos logrado. Profesor, excelente descripción de lo que se vive allá al otro lado del mundo, como decimos, en Colombia, para no adentrarnos en Latinoamérica porque sería extensivo, en esa visión externa del genocidio que estábamos hoy hablando de y la resistencia allí en Gaza, en Palestina. Profe, a su conocimiento, usted es un experto, conoce perfectamente lo que estamos hablando. ¿Hacia dónde apunta todo esto del genocidio? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo suelo decir 4 tumbas de Gaza, más allá de los 41.000 tumbas que ya hay. En la primera tumba es la tumba del derecho internacional. Recuerden ustedes Guantánamo. Entonces, recuerden que el tercer convenio de Ginebra, donde precisamente estás, el tercer convenio firmado en esta ciudad, reconocido por la comunidad internacional, es sobre prisioneros de guerra. La pregunta es, ¿alguien puede hablar del tercer convenio de Ginebra después de Guantánamo? Resulta difícil. La pregunta es ahora. Alguien puede hablar de todos los convenios de Ginebra, de los derechos humanos, de los derechos del niño, de los derechos de la mujer,
de los derechos de los pueblos, de la autodeterminación, del convenio contra el genocidio, contra el apartheid, después de Gaza? O sea, ¿hasta qué punto hay una crisis mundial de ciertos valores que Occidente había creído en los que estábamos de acuerdo, que somos iguales, que somos libres, que tenemos derechos, que la dignidad, que los estados tienen una responsabilidad con la paz internacional? Ahí ya es una crisis real. Segunda crisis, la, la organización que tiene su sede ahí, que es las Naciones Unidas. O sea, ¿dónde queda el cosa? El templo de la hipocresía, le llamo yo. Sí. Entonces, ¿dónde queda exactamente, muy buen nombre, dónde queda el papel del Consejo de Seguridad? Las Naciones Unidas, recordemos, no fue creado para llevar arroz. O sea, está muy bien lo que hace el World Food Program, está muy bien lo de UNICEF, todo eso se aplaude. Pero, a ver, la razón fundamental de la ONU no es esa. La ONU no es una ONG humanitaria, es cumplir con la paz y la seguridad internacionales. ¿Dónde está la ONU? Entonces, la ONU ha fracasado por completo. Lo que diga o deje de decir no es relevante. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, las decisiones de la Asamblea General, todo eso desaparece por completo. Tercera gran fracaso en el mundo es la academia. Tenemos una academia que tanto en Europa como en América Latina mira el discurso de su torre de cristal. Las citas hay que ponerlas en inglés, ojalá sean de alguna revista de Harvard, pero hay una reticencia a mirar la realidad. Recuerdo un académico aquí en América Latina que le dijeron, no hablemos de Gaza porque no es un tema académico. Entonces la Bueno, pregunta es, ¿qué es un tema académico, no? Cuando uno ve que en universidades de Francia, de Alemania, se persigue, se prohíbe, se coarta el apoyo a Palestina, pues es brutal, porque estamos hablando se supone que hay una lealtad conceptual o un dolor conceptual por parte de Europa frente a los genocidios y frente a los holocaustos. Pero si esto se da para el mundo palestino, ya no tiene lugar. Esto es vergonzoso, esto no tiene presentación. Y el cuarto problema que al mundo atañe o que nos deja esta crisis, después de este año, pero sin negar los años previos, es la crisis de la prensa. O sea, ¿cómo es posible que se habla de que cuando un soldado muere en combate, se dice asesinado, un soldado israelí? No, eso no es asesinado, es una muerte en combate. Pero cuando matan palestinos, mueren, se murieron, ¿no? Ni siquiera los mataron, sino sí. se murieron. O sea, no se sabe uno si les dio un infarto o les dio malaria, o se murieron, sin contexto. Es decir, estamos frente a una prensa donde la realidad desaparece. En este momento, por ejemplo, toda la información que llega del Líbano es absolutamente equivocada. Es curioso, solo para darles un ejemplo, ustedes saben que hace pocos días fue el ataque que hizo Irán con misiles contra Israel. Bueno, en la prensa colombiana se decía claramente que habían bloqueado todos los misiles cuando Haaretz de Israel, Jerusalem Post de Israel, The Times of Israel, o sea, la prensa israelí decía, sí, nos afectaron, nos impactaron. La prensa colombiana salía a decir que eso no era cierto. Entonces, el afán sionista de la prensa, pero cuidado, no solamente la prensa que consideramos sionista, es que revistas de izquierda, la revista Cambio, por ejemplo, está en manos de sionistas que no permiten el debate real sobre el genocidio. Aquí censura a periódicos como El Espectador, dice, no nos atrevemos a juzgar eso de genocidio. Es decir, el giro es absolutamente brutal. Entonces, ¿qué nos espera? Nos espera más guerra, dolorosamente. Nos espera debates en términos de la academia, el derecho, las Naciones Unidas y la prensa, pero sobre todo nos espera un escenario que dolorosamente la guerra está determinando la acción. O sea, yo entiendo el pacifismo de algunos europeos, pero dolorosamente yo no me atrevería a decirle a los judíos del gueto de Varsovia, señores, no sean violentos, que la violencia solo genera violencia. Tampoco se le diría a la resistencia francesa en la Segunda Guerra, y sería absolutamente incapaz
de criticar la resistencia de Gaza, que en últimas es la que mantiene vivo el pueblo palestino. Profesor Víctor de Correa Lugo, su mensaje final en 2 minutos para despedir el programa. Bueno, hay que leer mucho, hay que viajar mucho, hay que experimentar mucho. Es posible que no podamos ir hoy a Gaza, pero hay un vecino ahí que es de Palestina, hay un vecino ahí que es del Líbano. Ahí cerquita tenemos una vecina que es musulmana. Aprendamos de ellos, oigámosles, aprendamos. El mundo es un libro y hay que ir página por página, leyendo, aprendiendo. No hay que tragar entero, hay que ver la realidad, hay que explorar, hay que dudar, hay que preguntarnos. Y esa es la única manera, digamos, de empezar un camino para honrar a las víctimas de Gaza. Pero lo más importante, si podemos colaborar desde un sindicato para bloquear los envíos de armas a Israel, como lo han hecho en España, por ejemplo, ¿cierto? Como lo han hecho en Noruega, como lo han hecho en Bélgica, si podemos contribuir con la marcha, con el curso, hay que hacerlo. Si podemos presionar para que no vendan más insumos de guerra a Israel, si podemos presionar para que se rompan relaciones internacionales, eso hay que hacerlo. Es decir, la resistencia no es un concepto militar. La resistencia con la que yo he entrevistado recientemente personas en el sur del Líbano, por ejemplo, claramente es un concepto político. Esto es una acción de resistencia en la medida en que los medios de comunicación intentamos ayudar cada uno desde su nicho a preservar la dignidad del pueblo palestino. Así es, estimado profesor. De verdad, muy agradecido por su tiempo. Disculpe que lo hayamos hecho madrugar allá en Colombia. Excelentes análisis. Y aquí tiene usted esta pequeña puerta de comunicación alternativa a sus órdenes siempre que usted desee. Con el Muchas mayor gracias. gusto será acogido y para promocionar también sus obras porque es importante como periodista que también es y escritor e investigador, dar a conocer y estamos siempre a sus órdenes, profesor. Muchísimas gracias y un buen día. Víctor de Currea Lugo, médico, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario y periodista. Hemos tenido el placer de tenerlo hoy desde Colombia en este especial Gaza, un año de genocidio y resistencia, y nos ha hecho básicamente una mirada, una visión externa de ese genocidio por el cual nosotros protestamos, resistimos y tratamos siempre desde este humilde programa de dar a conocer la otra voz, la voz de los oprimidos, la voz de los que están siendo víctimas de este genocidio. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. No se vayan, que continuamos con este especial, con otras entrevistas, otros testimonios de distintas partes del mundo sobre este tema de Gaza. Hoy, un año de genocidio.